En esta historia conocemos a Char, un abogado que le encanta ayudar a las personas, pero a las personas mafiosas que tienen poder y mucho dinero. En otras palabras, es un corrupto. En plena sentencia estaba ayudando a una victimaria, la cual la estaban culpando por asesinato, y obviamente él termina ganando el caso de manera injusta, con evidencias alteradas. Cuando le habían pagado lo suficiente por ayudar en aquel caso, se encuentra con un familiar de aquella víctima, solamente quiere venganza. Aunque Char intenta burlarse de él, casi lo mandan con San Pedro, pero en ese momento aparece Tim ayudándolo. Este queda totalmente flechado y aunque le quiere pedir su número, este recibe una llamada inesperada y sale corriendo. La persona que había llamado a Tim era su sobrina, Tonkao, dándole la noticia que su abuela se había desmayado, pero simplemente era para darle un regalo sorpresa de cumpleaños. Y aquí conocemos la historia de Tim. Él ha criado a su sobrina desde que era muy joven, cuando Tonkao era una recién nacida, y se hizo responsable de ella junto a su abuela, el cual también compartían vivienda con dos vecinos, una pareja, Nam y Sonpol. Tonkao está muy agradecido con él, y un día llegando de la escuela le encuentra descansando, con una nota de la abuela. Era una lista de alimentos para comprar en el mercado, así que no lo piensa más y ella va por su bolsita. Pero sin querer, esta era la última vez que Tonkao iba a ver a su tío Tim, porque fallece en un accidente. El dolor que siente Tim y la abuela Aeo es insoportable. Han perdido a la pequeña que les daba motivo de vivir. Y el que había atropellado a esta pequeña era el hijo de un político muy reconocido, llamado Tana Tip. Para los panas solamente Tana. Al volverse una noticia muy popular, Char va a buscar a Tim. Aunque este está emocionado de que Char sea un abogado, él le deja muy en claro que viene en representación de Tan Tai, el hijo de Tana, tratándolo de convencer que acepte la remuneración de casi $1.000.000. Tim está totalmente decepcionado. Él sabe muy bien que la justicia se hará responsable de todo esto, pero Char lo ve como una persona muy ingenua, porque en la vida solamente bastan dos cosas, poder y dinero, y que se arrepentirá de su decisión. Y así sucede, manas, que al siguiente día unas personas se aparecen en la casa de Tim, especulando que este mismo había compartido su cuenta bancaria en las redes sociales para recibir donaciones por el caso de su sobrina, pero todo esto lo había creado Char, y él fue realmente muy astuto al darse cuenta, por lo que lo va a buscar. Pero Char lo amenaza porque estaba invadiendo su privacidad y él podía hacer con él lo que quiera, porque lo podía denominar como defensa propia, decepcionando más a Tim. Pero aparte de soberbio, Char era una persona demasiado inteligente, que ve que todo este asunto del accidente no cuadra. Intenta interrogar al señor Tana, pero él no quiere que se meta con su hijo, y cuando ve a su hijo quiere interrogarlo a él, colmando la paciencia de Tana, por lo que toma una decisión, separarlo de aquel caso y contratar otro abogado, lastimando totalmente su ego. Aparte que también lo mandan a madrear, pero este no fue el señor Tana, sino su hijo, Tan Tai. Tim, al querer seguir insistiendo con los policías, no dan las respuestas que él quiere escuchar, por lo que se refugia por un momento en el alcohol, pero la gente solamente sirve para crear especulaciones, provocando una pelea. Cuando Tim estaba totalmente en el piso desamparado, aparece Char, llevándolo a su habitación. Aunque el siguiente día Tim pensó que Char había intentado sobrepasarse con él le menciona que eso realmente sería una condena inmediata. No es muy tonto para caer en su propio juego, y cuando los dos estaban conscientes, Char es muy sincero, quiere ser el representante de Tim, ya que ahora no es el abogado del señor Tana, puede defender el caso de su sobrina. Tim está totalmente confundido, pero él le hace saber que Tim quiere justicia y Char quiere venganza, pero Tim no está de acuerdo con eso, porque sabe que Char juega sucio, y esto también puede ser una trampa por parte del señor Tana. Al llegar a casa se da cuenta que habían sufrido un asalto, pero esto no tenía lógica, ya que no se habían llevado nada de dinero, a lo que Char empieza a utilizar un poco de su encanto y a convencer a la abuela y a los vecinos de que él sería adecuado para este caso, instalando cámaras por todos los lugares, por si la persona vuelve a regresar, ya tienen pruebas de quién podría ser, y así sucede, aquella persona vuelve a regresar. Tim intenta detenerlo, pero Char es el que logra encontrarlo. Aunque Char intenta interrogarlo, no suelta ninguna información y terminan lastimándolo. Esta persona había sido enviado por Tan Tai, ya que él quiere recuperar algo de esa casa. Char decide ir a un bar que estaba cerca de la ciudad, y ahí podemos conocer a la dueña del bar, llamada Rose, y a la cantante principal, Maya. Char se entera por rumores de que aquel día del accidente, Tan Tai había estado en aquel bar, por lo que le pide ayuda a su amiga, y tras reunir algunas declaraciones de las trabajadoras del lugar, se sabe que Tan Tai es una persona que se emborracha fácilmente, y mientras estaba ebrio mencionó que necesita buscar una muñeca, que con esa muñeca podría poner a todos patas arriba, triplicando la curiosidad de Char, por lo que le pide a la abuela todos los muñecos de Tonkao, los llevará a analizar, y como así también a la par ya no perder tiempo y comunicar a los policías de la zona de que él es el representante de la familia de Tim, ganándose el corazón de toda la familia. Aunque Tim al principio se niega, termina aceptando, porque hizo un poco de mérito para ganarse su confianza. Una de las mejores amigas de Tonkao se iba a mudar de ciudad, por lo que se acerca a la familia para despedirse, pero la abuela le confiesa que donará todas las muñecas de su nieta, que si desea llevarse algo de recuerdo que lo haga libremente. La niña al principio quiere llevarse una muñeca, pero coge
recogió una bolsa que contenía el peluche de un perrito, llevándoselo. Como Tim trabajaba como maestro de karate, Char aprovecha esta situación para interrogar a todos los niños del lugar, preguntando cuál era el peluche o muñeco favorito de Tong Kao. Aunque se quieren desanimar por no obtener respuestas, la última niña confiesa que Tong Kao siempre paraba con un peluche de perrito. Después de ello, Char decide solicitar a varios periodistas, confesando que él es el representante de Tim, generando más controversia en el medio, y obviamente enterándose ahora sí el señor Tana, lo cual no le convenía para nada, por lo que decide visitarlo junto a su hijo Tantai, para que éste le pida perdón por haberlo lastimado. Pero lamentablemente Tantai es un joven muy impulsivo, por lo cual es una gran ventaja para Char, que empieza a interrogarlo, generando más disturbio. El señor Tana quiere llegar a un trato, que otra vez vuelva a ser su abogado y ganará reputación y dinero, pero si sigue estando en su contra, se lamentará por hacerlo. A lo que Char, una persona demasiado astuta, hace mención de aquella muñeca, poniendo los pelos de punta al padre y al hijo. Inesperadamente terminan matando al perrito de la abuela Aeo, y para rematarla terminan incendiando el local de trabajo. En ese momento apareció Char con un extintor, y claro, con su mano derecha, Wheat, grabando aquella escena como prueba, encontrando como única prueba un anillo, el cual contenía un código que pertenecía al hijo del señor Tana, a Tantai. La familia del señor Tana tenía todas de las que perder. Este señor ya está hasta la madre con su hijo, que no sabe qué hacer para mantenerlo quieto, que genera cada vez más problemas. Pero Tim no se traga este cuento fácilmente, que se dio cuenta desde el inicio que este incendio lo había generado Char, por haber llegado a esa hora con un extintor, encontrar fácilmente un anillo. Char estaba jugando sucio, aunque quería ayudar a Tim, lo estaba haciendo de manera ilegal, a lo cual Tim no estaba de acuerdo. Esto disgustaba totalmente a Char, porque retrasaba su trabajo, y siempre le hacía recordar que por más que quiera justicia, la justicia no existe, solamente existe el poder y el dinero, así nadie los podrá pisotear. Así que nuestro Timcito decide buscar a Tantai y pedirle una explicación. Además que se arman los chingadazos, Tantai no ayuda para nada, su carácter lo delata, pero solamente su guardaespaldas, Mi-Ti, le menciona a Tim que deje el caso, que Tantai no es la persona que él piensa, que nada es lo que parece. Char se encuentra con el señor Tana, y este también lo quiere intimidar mencionando de que Tim había ocasionado un problema a su hijo, el cual era a su favor, tomándolo desprevenido, y Tim termina aceptando su error, y también le pide perdón a Charan, ya que su abuelo le había dejado muy en claro de que lo único que querían ellos era justicia. El acto se había cometido, y tenían un culpable. Deberían dejarse guiar por Char, y encontrar justicia lo más antes posible. La seducción de ambos va incrementando cada vez más, creando una fuerte tensión, por lo que ambos se unen y terminan formando un plan que se ejecuta en aquel bar. Tim se iba a encontrar con Tantai, mientras que Char iba a hacer algo por su propia cuenta. El plan sale como se había coordinado. Tim se encuentra con Tantai, pero claramente Mi-Ti le sigue dejando en claro que se retire, que Tantai no es la persona que parece. Char había encontrado a uno de los amigos de Tantai, y mientras lo seducía, este joven le confiesa de que había estado con Tantai la noche de aquel accidente, estaba bebiendo con él. También le parecía algo raro aquel accidente, ya que Tantai es una persona que bebe 2 copas y ya está totalmente borracho. Pero cuando decide pasar a la acción con Charan, aparece Tim, mostrando sus celos, pero creando un bonito momento, uniéndose cada vez más. El señor Tana se había enterado que aquel incendio lo había producido Charan, y cómo había sucedido esto, ya que Nam, una de las vecinas, había brindado información confidencial de la familia sobre el incendio a un periodista. Ella negaba que había mencionado todo esto al señor Tana. Ellos habían alterado aquella información, refiriéndose a los reporteros, ya que tras esta información le habían pagado gran cantidad de dinero. Char, a seguir buscando las cosas de Tong Kao, se percató de una fotografía que ella tenía con su mejor amiga, la cual tenía cargado un bolsito con un peluche de perrito. Cuando le preguntan a la abuela sobre aquel peluche, ella menciona que su amiga se lo había llevado a otra provincia porque se había mudado, pero no tenía más información de aquella pequeña. El señor Tana también había aprovechado todo este momento para pagar a una víctima, a un ex trabajador, para que se echara la culpa de aquel accidente. Lamentablemente esta persona termina falleciendo en la cárcel, dejando ver que aquel acto había sido por voluntad propia, haciendo sentir culpable a Tantai, y el señor Tana lavándose las manos. Pero había una voz en la mente de Char que no lo dejaba tranquilo. Algo no cuadraba, por lo que termina poniendo una trampa a su mano derecha Wheat, y él era el culpable de todo lo que estaba sucediendo. Él había brindado la información al señor Tana sobre aquel incendio, traicionándolo de la peor manera. Aunque se arman los madrazos, la finalidad de Wheat era acabar con Charan, pero las cosas terminan cambiando de lugar, explotando aquel edificio con Wheat adentro. Como todos estaban en peligro, Rose decide brindarle la casa de un amigo a Charan, mientras que también podían cuidar a la abuela Aeo, por lo que ahora Tim y Char pasarán más tiempo juntos porque dormirán en el mismo lugar. La abuela logra conseguir el lugar de aquella pequeña, un lugar que toma de sorpresa a Charan, porque era el pueblo que vivía hace 8 años junto a su madre, pasado que no quiere recordar. Charan quiere hacer las cosas a su manera, sabe que nada se solucionará con justicia,
justicia. Tana es un hombre con demasiado poder, por lo que quiere convencer a Tim que con poder y dinero ellos tendrán superioridad y nadie podrá ir contra de ellos, disgustando esta respuesta totalmente a Rose porque sabe que Tim ha confiado plenamente en él, que piense bien las cosas. Aunque Tim escucha un poco de rumor sobre la expareja de Charm, siente un poco de celos, pero aún así van rumbo a buscar a esta pequeña, recordando el pasado de Charm. Mitty ya no sabe qué hacer con Tantai porque lo ve muy deprimido. Aunque tiene órdenes de su jefe de no dejar salir a su hijo, él decide hacer lo contrario y sacarlo de aquel lugar. Ellos se conocieron desde niños. Mitty era un niño de escasas condiciones y así se convirtió en su guardaespaldas. Aunque este viaje fue para buscar a la amiga de Tonkao, también fue un viaje para el romance de estos chicos, pero no solo de Tim y Charm, sino también de Mitty y Tantai. Charm no puede escapar de sus raíces, por lo que le termina contando su pasado a Tim. Cuando él recién se había graduado de la universidad, la zona donde él vivía iba a ser tomada por unas personas con demasiado poder, dejando a aquella población en la calle. Él hizo todo lo posible para ganar este caso, pero la policía y los otros señores estaban en contra de él, sin pensar que el jefe de aquella aldea también era una persona muy codiciosa, traicionándolo, por lo que terminaron matando a su madre y también disparándolo a él para no dejar ningún rastro, pero con lo que no contaban era que él había sobrevivido, juntándose con otras personas más influyentes, destruyendo aquel pueblo por la traición que le habían generado y también por la muerte de su madre. Desde ese momento, él se dio cuenta que el poder y el dinero lo eran todo en la vida. La justicia no existía, abriéndose de manera emotiva a Tim. Y bueno, también pasando otras cosas, pero con lo que no contaba Tim era que Char se iba a ver escondidas con el señor Tana. En pleno camino, Char empieza a escuchar a aquel muñeco reproducirse y se da cuenta que Tonkao había grabado el momento exacto cuando Tantai había matado a un periodista. Y agárrate, que esta vez terminan atropellando a Charan. Era Wit, hierba mala nunca muere. Realmente se siente mal porque el señor Tana lo había despedido totalmente de su cargo. Simplemente quiere matarlo, pero termina siendo salvado por un niño, el cual era descendiente de los señores aldeanos de aquel lugar. Él le comenta que la mayoría de las personas no lo habían traicionado, estaban a favor de él. Solamente fueron unos cuantos que se juntaron con el jefe de la aldea, cambiando totalmente el chip de Charan. No todos querían poder en la vida, también habían personas que querían justicia. Tim logra encontrar a Charan y ambos terminan refugiándose en la casa del ex de Charan, ya que no tenían otra opción. El señor Navid, un mafioso que tenía su corazoncito, y aunque se lleva como perro y gato con Tim, él acepta todo porque estima a Charan. Tantai y Mitty pasan bonitos momentos, pero cometen un pequeño error. Aquellos momentos lo habían subido a Instagram, rastreando su lugar y obviamente el señor Tana encontrándolos, pero sobre todo madreando a Mitty, dándose cuenta que era la debilidad de Tantai. Char no había desistido de encontrarse con el señor Tana, por lo que quiere cumplir su palabra y dejando a Tim encargado con Navin, pero Tim se había escapado para encontrarlo, y aunque Char al principio se pone muy blando con sus sentimientos, es fiel a su palabra, se va dejando a Tim. Tras una apuesta muy razonable que era a través de golpes, Tim termina ganando, por lo cual Navin lo libera y va a buscar a Charan. Este no tenía pruebas suficientes con el audio que tenía aquel muñeco, por lo que había organizado un plan junto a Rose y Maya. Se logra encontrar con el señor Tana y tras un intercambio de palabras le da la indicación a Rose que empieza la transmisión directa. Aquella transmisión realizada por Maya, ya que era influencer, había provocado tanto al señor Tana que termina confesando la verdad a nivel nacional. Y cuando se da cuenta de esto empieza el desmadre, pero Char no había podido salir de aquel lugar, que cuando estaba el señor Tana a punto de matarlo, aparece Tim a su rescate. Pero nada de esto sirve, manas, que terminan disparándolo. Y Tantai estaba rumbo a Estados Unidos, ya que su padre le había dicho en su cara que nunca lo quiso, ya que él fue el culpable que la mujer que más amó falleciera en pleno parto. ¿Y quién sufre tras todo esto? Mitty. Pero por cosas de la vida, Chan termina recuperándose, y Tim no pierde el tiempo en pedirle matrimonio. Claro, el que sufre en todo esto es Navin porque tenía esperanza, aunque sigue teniendo esperanza que algún día se separe de Tim. Aún en las condiciones que se encontraba el señor Tana, en prisión no quería ver a su hijo. Y no nos olvidemos tampoco de Tantai, que terminó bajándose del avión para encontrarse con Mitty. Pero la soberbia del señor Tana le dura muy poco, que como dicen el karma no tarda en llegar, que terminaron mandándole al más allá en la cárcel. Char y Tim terminan casándose, y Rose y Maya comprometidas. Char hasta termina representando a una joven de bajos recursos. Así es el amor, manas, llevando una vida plena y feliz junto a Tim, sin corrupción, solo con justicia. Y fin. Espero les haya gustado, no olviden suscribirse. Bye bye.